En la clase de hoy vamos a hablar sobre la vanguardia ganadera a partir de los textos de Carmen Sesto y de Roberto Smith, frente a lo que planteaba la visión tradicional, el paradigma hegemónico de análisis respecto del proceso de construcción de la Argentina agroexportadora y las características del sujeto motor de este proceso, de esa oligarquía, de ese empresariado terrateniente. El paradigma hegemónico lo que planteaba era que se trataba de empresarios que eran poco afectos al riesgo, a la inversión, al cambio tecnológico, y asignaban fundamentalmente a las ventajas comparativas y a la posibilidad de extracción de una renta diferencial la matriz y los méritos o los de ese proceso de expansión agraria. Fundamentalmente tenían una visión en términos de una mirada imperial del desarrollo de la economía, en el cual la pampa húmeda sería una de las praderas o de las áreas vacantes, y que por simple extensión del proceso de la División Internacional del Trabajo, las ventajas comparativas y la renta diferencial habrían generado por sí solas prácticamente las condiciones para la concentración de la propiedad y fundamentalmente también para el proceso de apropiación diferenciada de los beneficios en manos de una clase parasitaria, de un empresariado que sistemáticamente evitaba cualquier instancia de riesgo y que tenía un comportamiento rentista y también más bien asociado a las prácticas de obtener la mayor cantidad de beneficios posibles con la mínima inversión para luego multiplicar esos beneficios en burbujas financieras que se generaban en el contexto internacional de expansión del capitalismo. Los trabajos de Carmen Sesto y de Roberto Smith ponen en cuestión esta visión paradigmática. En el caso de Carmen Sesto, fundamentalmente lo que plantea es la existencia de una vanguardia que está asociada directamente con la creación de la sociedad rural, pero en lugar de ver a la sociedad rural como lo hacía el paradigma hegemónico exclusivamente o casi exclusivamente con la construcción de un espacio corporativo para presionar y obtener beneficios sobre o a partir de la acción estatal y de gobierno, lo que plantea esto es que esa vanguardia habría sido el motor de la transformación a partir de sus aprendizajes, de su inquietud, de su búsqueda de los últimos avances, tanto en materia tecnológica como en los procesos de inversión y en los procesos de disciplinamiento de la mano de obra. Esa vanguardia tendría un sector que sería la vanguardia dentro de la vanguardia, el sector más progresista y más transformador, un sector intermedio que habría hecho una especie de seguidismo a partir de copiar o imitar algunos de sus comportamientos, y luego un sector más refractario que se habría mantenido más asociado a ese modelo paradigmático tradicional. Básicamente lo que advierte esto es que el surgimiento de esa vanguardia está enmarcado o está asociado también no solo con la creación de la sociedad rural, sino también con lo que tiene que ver con los procesos de refinamiento, de mejoramiento del ganado, para adaptarlo a las condiciones de la demanda de los mercados internacionales. Y que para esto resultó indispensable llevar adelante un proceso
que tiene distintas etapas. Por un lado, en el plano de las inversiones de riesgo, ya que no había ninguna garantía de éxito respecto al resultado final. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la incorporación claramente de tecnología, por cierto, pero también en lo que tiene que ver con la manera de resolver un problema clave dentro de la pampa húmeda, que fue la escasez de mano de obra. Y por esta razón es que en su análisis vamos a ver que lo que se plantea es no hace hincapié exclusivamente en los procesos de disciplinamiento violento de la mano de obra y en la conversión del gaucho en peón, sino fundamentalmente, básicamente, en cómo se intenta a través de un sistema de premios y sanciones, que no excluye, por cierto, la represión, de premios y demás, atraer no solo a este gaucho en proceso de conversión, sino también básicamente a la mano de obra independiente. Esto es importante tener en cuenta porque en realidad lo que se intenta es adaptar al mundo rural la lógica vigente en el plano de la fábrica. Y por esta razón también lo que se va a preocupar esta vanguardia es por un mejoramiento, por una moralización de las costumbres de los trabajadores. El trabajo es muy interesante porque efectivamente plantea un cuestionamiento frontal a ese paradigma hegemónico tradicional y nos va planteando que sucesivamente esta vanguardia fue generando innovaciones, tanto en lo que tiene que ver con los procesos de inversión, con las mejoras en cuanto a la calidad y la característica de la producción, y en lo que tiene que ver con los procesos de incorporación de mano de obra, etapas que son diferenciadas y que están vinculadas directamente con los cambios que se producen en la demanda y también en las prácticas productivas en el plano internacional. Y ahí estaría la clave esencialmente, no en el hecho de la existencia de una renta diferencial o de ventajas comparativas, sino fundamentalmente en la habilidad que demostró esa vanguardia para aprovechar los recursos que estaban a su disposición, su influencia, su propio capital, para llevar adelante procesos de transformación e incluso de inversión que no tenían asegurado el éxito, porque de hecho el resultado, la consecuencia era imprevisible en un primer momento. Esta mirada también desmiente ese paradigma hegemónico que planteaba la idea de que los empresarios ganaderos no solo tenían una mentalidad rentista, conservadora, retardataria y demás, sino que habrían sido, por un lado, la causa del retraso o de la agrarización de la economía argentina, y luego que por su influencia política habrían impedido la modernización de la economía una vez que ese paradigma agroexportador había agotado las etapas de mayor auge en el marco de la División Internacional del Trabajo y los cambios que se producen a partir de la década de 1930. Y otro aspecto que es interesante y que invita a pensar es el hecho de que efectivamente se puede cuestionar aquel otro aspecto del paradigma hegemónico que lo que planteaba era que esa mentalidad retardataria y rentista habría sido tomada como ejemplo por el resto del empresariado no rural en el marco de nuestro país. El otro trabajo de interés es el trabajo de Roberto Smith, donde va a analizar los procesos de cambios, de transformaciones que se van a dar en la economía rural de Entre Ríos, entre 1852 y 1872. Y ahí habla de una coexistencia
entre cambios y continuidades, pero fundamentalmente va a hacer hincapié en algunos aspectos centrales para explicar la transformación que se opera en la provincia. Por el lado agrario va a encontrar limitaciones muy marcadas que tienen que ver con el bajo rendimiento del suelo, las plagas, el problema de garantizar las condiciones indispensables para el éxito de los procesos productivos y también naturalmente la escasez de mano de obra. Pero sobre todo va a encontrar el éxito en lo que tiene que ver con el desarrollo ganadero de la provincia, que encuentra muy parecido al del Uruguay, pero muy diferente de lo que sucede en el resto de la Pampa húmeda o en el sur de Brasil, a partir justamente de una vanguardia, donde uno de los referentes que señala es la figura de Urquiza, por ejemplo, de una vanguardia que también, a través de un sistema de premios, de cooptación y de síntesis entre viejas y nuevas prácticas, entre prácticas consuetudinarias en términos laborales, pero también prácticas más modernas que están asociadas al mercado de trabajo, que van a permitir la atracción de mano de obra para obtener el éxito del proceso productivo. Un aspecto que va a destacar Smith es el hecho de la importancia que él le asigna a el proceso de privatización temprano de la tierra en Entre Ríos, que obligó a que los pequeños y medianos productores tuvieran que convertirse en arrendatarios como para poder desarrollar esta actividad. Y otro aspecto también que es muy importante y que es fundamental es que él advierte cómo a partir del crecimiento demográfico de la provincia se va a llevar adelante un proceso de la expansión de la frontera agraria. Smith encuentra que en el caso de Entre Ríos, si bien hay una cierta interacción entre el Estado y los empresarios, en realidad la eficacia de la acción estatal no fue tan importante. Por ejemplo, en el tema de la racionalización de la circulación de mercancías al interior de la provincia, o bien la generación de las condiciones de infraestructura para el transporte, pero sí advierte que en realidad en buena medida esta tarea que en otros lugares correspondió a la acción estatal, en Entre Ríos en general debe asignarse a la iniciativa privada. También vemos una coexistencia en la provincia de formas antiguas de producción y de productos antiguos demandados por un mercado que se encuentra en un proceso de disolución, como por ejemplo el del tasajo, con los procesos de refinamiento, de modernización de la producción cárnica, para adaptarse a las demandas del mercado internacional. Y también vemos esto, ¿no? El proceso de impulso de las formas de trabajo más asociadas con el capitalismo respecto de lo que era la visión del paradigma hegemónico en términos del peonaje, la sobreexplotación y la violencia como prácticas características. Es muy interesante ver cómo, en definitiva, nosotros no podemos negar la importancia que tuvo la renta diferencial ni las ventajas comparativas. Tampoco podemos negar la capacidad corporativa y la influencia determinante que tuvo la sociedad rural respecto de las decisiones de gobierno y las decisiones de Estado, de un Estado que en buena medida era gerenciado directamente por los ganaderos o a través de sus representantes. Y básicamente también que de alguna manera a partir de estas influencias y a partir de esa renta diferencial y esas ventajas comparativas hubo claramente una sobredeterminación de privilegiar el desarrollo agrario de la Argentina
en términos de un proceso de altísima concentración de la propiedad y también de la riqueza. El matiz que aportan estos autores fundamentalmente está asociado a, sobre todo, a repensar la mentalidad, a repensar las formas de accionar, básicamente la capacidad de innovación, de actualización y de sistematización de los cambios que se estaban dando en el contexto internacional, porque efectivamente la renta diferencial estaba presente, pero también era necesario llevar adelante procesos de mejoramiento significativo de la calidad de la producción, como para insertarla en el mercado, adaptarla a la demanda del mercado internacional, y también el hecho de complejizar un poco más lo que tiene que ver con los procesos de obtención de la mano de obra, que si bien tuvieron como determinante el disciplinamiento a través de la coacción o la amenaza de coacción estatal, también hay otras estrategias en distintos momentos que de alguna manera están más asociadas a la seducción o al consenso que a la acción de la violencia explícita. Bueno, de este modo terminamos con la clase de hoy y nos reencontramos la semana próxima.